Bien, buen día. Eh, de acuerdo a lo que habíamos coordinado, ¿no?, en la clase última pasada, vamos a hablar ahora, ¿no?, sobre con una referencia para hacer un análisis estructural de una edificación, ¿no? Habíamos nosotros ya desarrollado algunos aspectos correspondientes a las exigencias que debía cumplir un proyecto, ¿no?, desde el punto de vista estructural. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, como dije, una referencia que nos pueda ayudar a poder plantear, ¿no?, bajo un esquema básico, el análisis estructural de una edificación, pero con el enfoque de un arquitecto, obviamente, ¿no? Nosotros no pretendemos acá que el análisis que vayamos a hacer tenga que ver con aspectos de cálculo, con muchas otras consideraciones que quizás son de especialidad, ¿no? Entonces nosotros como arquitectos también podemos hacer un análisis estructural de una edificación bajo ese enfoque, ¿ok? Entonces vamos a ver, ¿no?, cuáles son las características, ¿no?, que deben cumplir este tipo de estructuras, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar para efectos ¿no?, de hacer o tener una idea, ¿no?, de cómo funcionan, ¿no?, estructuralmente nuestras obras arquitectónicas? Como se indica acá, ¿no?, en el análisis de una estructura podríamos plantear en principio que ella será más apta que otra cuando resuelve el problema de soportar las mismas cargas, salvando las mismas distancias, con la menor cantidad de material y la misma seguridad, siendo su costo compatible con el uso y mantenimiento de la obra, ¿no? Entonces, ese es de alguna manera lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no?, cuando hacemos una comparación o cuando hacemos un análisis de una obra respecto de otra, ¿no? Cómo es que de repente con la misma cantidad o de repente con la menor cantidad de algunos elementos podemos salvar las mismas exigencias, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a en esta presentación, vamos a analizar, ¿no?, con este ejemplo, intentar explicar, ¿no?, o ver cómo es la importancia de los edificios en altura, ¿no?, aquellos en los cuales, por ejemplo, predominan las acciones horizontales sobre las verticales, ¿no? Eh, entonces, hemos escogido las famosas Torres Kío, ¿no? Están en Madrid, España, ¿no?, también conocidas como las puertas de Europa, ¿verdad? Podemos ver acá, ¿no?, en el fondo, ¿no?, esta es la avenida La Castellana, si es que mal no recuerdo, ¿no? Aquí podemos ver también un poco la plaza la Plaza Castilla, me parece que es la plaza que está, ¿no?, adyacente las famosas torres, ¿no?, diseñadas por Philip Johnson, ¿no? Eh, Podría decirse fundamentalmente que estos edificios o que estas estructuras, en este caso, al ser inclinadas, ¿no?, actúan como unas ménsulas que están empotradas en el terreno, ¿no? Más que como una columna simplemente apoyada, ¿no?, como en el caso de los edificios verticales, ¿no? Entonces, hay una consideración, ¿no?, en el análisis estructural que ya es completamente diferente, ¿no? Entonces, vamos a hablar, como dije, sobre este proyecto, ¿no?, que nos permita entender cómo es que funciona estructuralmente, ¿no? Porque una de las características que posee eh, este, este proyecto es la de su excentricidad, ¿no? Y si ustedes recuerdan, en la antigüedad hay una obra arquitectónica muy similar a esta, ¿no?, pero que tiene la diferencia de que el arquitecto Johnson eh, este, hizo
la inclinación adrede, ¿no? Vale decir, lo hizo intencionalmente, ¿no? Obviamente que por todo un tema de concepto de diseño que vamos a comentar, ¿no? En este caso, le estoy hablando de la referencia de la Torre de Pisa, ¿no? Que está en Italia, ¿no? Que es el campanario de la, ¿no? de la iglesia que está, ¿no? en el mismo lugar. La Torre de Pisa también está inclinada, pero no porque se haya hecho adrede, sino ya es por causa de un error, ¿no? Y un problema ahí de asentamiento, ¿no? diferencial del terreno, ¿no? Más las cargas mismas de la Torre de Pisa, hace que, hace que esté inclinada, ¿no? Y en realidad la convierte en un elemento, un atractivo turístico, ¿no? Para la ciudad, porque recordemos que la Torre de Pisa pues es una obra este, de la época del Renacimiento, ¿no? Mientras esta es una obra postmodernista. Entonces, miren, como menciona acá, el proyecto de construcción cayó en manos de uno de los premios Nobel de arquitectura, ¿no? Philip Johnson, y también, a saber, el primer premio Pritzker de la historia, ¿no? de arquitectura. Sabemos que el premio Pritzker es como el Oscar, ¿no? Para la cinematografía, ¿no? Entonces, él fue el primer arquitecto que ganó el premio Pritzker de arquitectura, ¿no? En la historia. Philip Johnson, como indica acá, es discípulo de Mies van der Rohe, ¿no? El cual ya era un genio de la arquitectura tras su participación en la construcción del famoso edificio AT&T de Nueva York, ¿no? Que fue un hito para la arquitectura moderna, ¿no? Philip Johnson fue también el que diseñó este famoso edificio, ¿no? Que obviamente tiene otras características, ¿verdad? Las torres Kio, ¿no? Fundamentalmente son consideradas como los primeros rascacielos inclinados que hay en el mundo, ¿no? Quizás después ya han venido otros, ¿no? En China me parece que también hay algunos ejemplos de edificios inclinados, pero este fue uno de los primeros que se diseñó y se construyó, ¿no? En la época en la década de a mediados de los 80, si es que mal no recuerdo, se inició la construcción de estas torres Kio, ¿no? Y aproximadamente duró 7 años la construcción, ¿no? Tuvo una serie de paralizaciones también por cuestiones, hubo unos problemas, ¿no? Una gran corrupción, ¿no? que manchó un poco el proyecto de la construcción, ¿no? Pero a pesar de eso, estos edificios son un referente, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Madrid, ¿no? De alguna manera el concepto que esbozó Philip Johnson para la construcción de sus famosas torres era la de romper con la línea recta, ¿no? O romper el diseño lineal, como decía él, para no morir en el aburrimiento, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera le dio la inclinación que los datos indican que es aproximadamente de 14,9 grados, ¿no? Casi 15 grados de inclinación que tienen ambas torres, ¿no? que están mirándose una frente a otra, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí, ¿no? Hay todo un tema de concepción, ¿no? En este caso del arquitecto. Aquí está otra imagen donde podemos ver justamente lo que les mencionaba, ¿no? Acá está la Plaza Castilla, ¿no? Esta es la avenida, me parece que es la avenida La Castellana, me parece, ¿no? Viéndolo de norte a sur, ¿no? Aquí dice, ¿no? Se ubican en la Plaza Castilla y funcionan como la entrada a Madrid desde el norte, claro, ¿no? Desde parte esta de acá de la avenida Castellana. Su función era la de romper el concepto de diseño lineal, ¿no? La idea del arquitecto era precisamente acabar con el diseño en ángulo recto para no morir del aburrimiento, ¿no? Philip Johnson ya tenía una idea ya preconcebida, ¿no? A la hora que propuso la inclinación de las torres. También se dice que una de ellas, no recuerdo ahorita cuál, es 1 centímetro más alta que la otra, ¿no? O sea, 1 centímetro, ¿no? O sea, a pesar de que ambas son totalmente idénticas, ¿no? Son simétricas, las plantas son similares para ambas torres. Generalmente este es un edificio, son torres de oficinas, ¿verdad? Esto se ubica, si es que mal no recuerdo, este está ubicado
próximo al centro financiero, ¿no? de Madrid, ¿no? La zona conocida como Asca, ¿no? Entonces, estas torres obviamente cumplen esa función, ¿no? La de ser de sedes, ¿no? De ese tipo de actividades, ¿no? De oficinas, me parece que también hay bancos acá, ¿no? Como todo esto es un centro financiero importante, mencionan aquí. En la parte superior, ¿no? De las torres, ¿no? En la parte de arriba, hay dos helipuertos, ¿no? Cada torre tiene su helipuerto, tanto el de la torre izquierda como el de la torre derecha tienen sus helipuertos, y la diferencia es que uno, tengo entendido que está pintado en azul y el otro en rojo, ¿no? Bueno, acá no se aprecia, de otras fotos vamos a ver en donde podemos ver ese detalle, ¿no? Entonces, son consideradas como las puertas de Europa, ¿no? Las dos torres inclinadas, ¿no? Inclinadas la una hacia la otra, ¿no? Tienen una altura aproximada de 115 metros, ¿no? 115 metros desde el nivel del suelo. Se desarrollan en 26 pisos, ¿no? Cada piso tiene aproximadamente unos 1170 metros cuadrados, ¿no? De área techada. En realidad la base es un paralelepípedo, ¿no? Es un paralelepípedo rectangular de 35 metros por lado, no recuerdo ¿no? el dato exacto. El ángulo de inclinación es de 14,9 grados, ¿no? Con respecto a la base, y tiene una proyección, este voladizo que vemos acá, ¿no? De aproximadamente 30 metros, ¿no? 30 metros desde su eje, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hablar de que en la actualidad, ¿no? Es un gran desafío, ¿no? Para la ingeniería, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y para la época en que se construyó, un gran desafío para la ingeniería, ¿no? Lograr torres con una altura considerable y una inclinación que supere los 14 grados, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco es la importancia ¿no? y el atractivo de analizar esta obra, ¿no? Aquí está el dato exacto, ¿no? En 1989 comenzó en Madrid la construcción de los primeros rascacielos inclinados del mundo, ¿no? Los que mencionamos, las Torres Kío, llamadas así por haber sido promovidas por la empresa Kuwait Invest Office, ¿no? Son un diseño del arquitecto Philip Johnson. John Burge era el socio de Philip Johnson, ¿no? Pero en realidad el principal, ¿no? Aquí era Philip Johnson. Acá podemos ver una imagen un poco más al detalle, ¿no? De las Torres Kío, ¿no? En donde se percibe un poco este tratamiento que vemos aquí en las fachadas, ¿no? Vamos a ver más adelante que esto responde, ¿no? Estas diagonales que vemos acá en las caras laterales y estos dos triángulos invertidos que vemos en la fachada principal, ¿no? Vamos a ver que eso responde obviamente a un criterio eminentemente estructural, ¿no? Esto fue un encargo, ¿no? De un grupo, ¿no? Importante, ¿no? De árabes, ¿no? De la República de Kuwait, ¿no? En donde ellos instalaron acá ¿no? Todo un emporio, ¿no? En el centro financiero de Asca, ¿no? En Madrid. Aquí vemos una imagen, ¿no? De el proceso de construcción de las torres. Dijimos que aproximadamente la construcción duró 7 años, ¿no? Y tenemos aquí algunos datos importantes, ¿no? Como por ejemplo dice las torres de oficinas que alcanzan los 115 metros de altura. Cada una, ¿no? Está el dato que les mencionaba, ¿no? Una de las torres es 1 centímetro más alta que la otra y vuela en 30 metros sobre la vertical, ¿no? O sea, 30 metros es una distancia, es una longitud bastante considerable, ¿no? Poseen 27 pisos, cuya área es de 1170 metros cuadrados cada una. Los ascensores, aquí es un dato, ¿no? Importante que también vamos a ver más adelante en un gráfico, un corte. Los ascensores suben verticalmente, ¿no? Y no diagonalmente como pudiera pensarse, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto origina que cada planta tiene un desarrollo distinto, ¿no? Luego, tenemos acá que con respecto, que también vamos a comentar en un momento más, estas torres fundamentalmente utilizan como materiales predominantes el cristal, el granito y el metal, ¿no? Esa es una de las consideraciones que nosotros podemos encontrar respecto de ¿no? de las características técnicas de este proyecto arquitectónico, ¿no?
La geometría de las torres se basa en un paralelepípedo de base horizontal, cuadrada, con 35 metros de lado, ¿no? 115 metros de altura, dos caras inclinadas en exactamente 14,9 grados, ¿no? Con respecto a la vertical, ¿no? Aquí es una imagen aérea, ¿no? Justamente de la importancia que tiene y la ubicación que tiene con respecto a la plaza, a la avenida esta principal, que es un eje importante, ¿no? En la ciudad de Madrid, ¿no? Esta es la planta, ¿no? Habíamos dicho que, si bien es cierto, las plantas son distintas, ¿no? Es una ligera variación justamente por la inclinación, ¿no? Pero aquí lo que nosotros podemos rescatar es la solución estructural, como indica ahí, ¿no? Que se dio. Dice acá, fue bastante curiosa. La inclinación de ambos edificios fue lograda a través del acero estructural unido a un núcleo rígido, una caja prismática de concreto armado que alberga las escaleras y ascensores, ¿no? Son estas que vemos acá, ¿no? Este es el núcleo rígido, ¿no? El núcleo central, que es la que de alguna manera absorbe ¿no? Todas las cargas, ¿no? Es la que se encarga de distribuir todos los esfuerzos hacia un núcleo que está en la base, ¿no? Que está en el suelo. Aquí podemos ver también que hay 4 grupos de ascensores, ¿no? Acá hay un par, acá hay otro más, y acá al frente tenemos otros, ¿no? También tenemos las escaleras, ¿no? Todo un núcleo de servicios, ¿no? Y luego el resto es una planta libre, ¿verdad? En los extremos también tenemos las estructuras, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? El detalle de de estas diagonales o funcionan como especie de tirantes, ¿no? Que son los que de alguna manera permiten darle la estabilidad a la edificación, ¿no? Vamos a ver que estos grupos de ascensores, al tener una circulación vertical, no todos llegan hasta el último piso, sino se van haciendo lo van haciendo por partes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los primeros 4 sensores llegan hasta el piso 13 y los otros 4 que vemos acá continúan del 13 hasta el último nivel, ¿no? El piso 24 o 25, ¿no? Entonces, justamente es por la inclinación que tiene el proyecto, ¿no? Acá lo podemos ver en un corte, ¿no? Cómo es que se logra, ¿no? La estabilidad de una edificación inclinada, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es lo que nos interesa, saber por qué es que se mantiene, ¿no? El edificio es estable, ¿no? Por ejemplo, dice, para contrarrestar el empuje de los pisos hacia el lado inclinado, un sistema de cables une la parte del edificio con un contrapeso subterráneo ubicado en el lado opuesto. Los contrapesos son dados de concreto de 60 por 10 metros por 10 metros, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Aquí en el sótano, ¿no? Es un contrapeso subterráneo, ¿no? Como dice acá, con contrapesos con dados de concreto, ¿no? Concreto armado, ¿no? De 60 metros de largo por 10 de ancho y 10 metros de altura, ¿no? O sea, es todo una mole prácticamente, ¿no? Una mole estructural que permite contrarrestar el empuje, ¿no? Que se produce, ¿no? Al tener esa inclinación y evitar obviamente el desplome, ¿no? También habíamos hablado, ¿no? De que cada planta tiene un desarrollo espacial distinto, ¿no? Y acá podemos ver un poco el detalle que mencionábamos, ¿no? Con respecto a la circulación vertical, ¿no? Podemos ver que el núcleo central se tiene que desfasar para poder llegar hasta el último nivel, ¿no? Porque el proyecto contempla que la circulación de los ascensores es vertical y no diagonalmente, ¿no? Como se pudiera pensar. Entonces, por eso veíamos que en el caso en el dato anterior que ahí existen en realidad existen 8 sensores, ¿no? 4 llegan hasta el piso 13 y los otros 4 continúan para ir al último nivel, ¿no? Al piso 24, 25, ¿no? Entonces, es un poco lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Del aspecto ya formal que de alguna manera se ve reflejado en la estructura, ¿no? Acá hay unos datos, por ejemplo, de la estructura, ¿no? En este caso del hormigón, ¿no? O el concreto que se utilizó para cimentación, para los pilotes, ¿no? Por ejemplo, para la cimentación se utilizaron pantallas aproximadamente 17.500 metros cúbicos de concreto, ¿no?
los pilotes, o en este caso las estructuras, ¿no? Las columnas, 13.900 metros cúbicos de concreto, vigas y los forjados de los sótanos también, los muros perimetrales, las losas, ¿no? Los entrepisos de las torres, ¿no? Solamente en los núcleos rígidos, que era la de la circulación vertical, 8.400 metros cúbicos de concreto, ¿no? Luego los forjados, ¿no? De planta, porque en cada piso eran de arlita. Arlita es una especie de arcilla, ¿no? Es un material arcilloso, ¿no? De gran ligereza que, que se utilizó en esta obra, ¿no? En realidad tiene todo un tema ahí de materiales muy interesante, ¿no? Acá podemos ver un poco el tema de la explicación, ¿no? Que hablábamos sobre la excentricidad que tiene el edificio y cómo es que se logra sostener o mantener, ¿no? Por eso dice, la clave de su construcción es que la mayoría de su peso descansa sobre un eje central de concreto y acero, ¿no? Que es este de acá, que es el núcleo justamente de las circulaciones verticales, ¿no? Ese es el núcleo central, que es de concreto y acero, y que arma cada una de las torres, mientras que la parte inclinada es mucho más ligera, ¿no? Y acá a la derecha podemos ver justamente esta especie de, con este esquema, cómo es que se logra justamente que este núcleo central que vemos aquí achurado, que es el que aparece acá, mantenga la verticalidad, ¿no? Porque este es lo que le da toda la verticalidad, la estabilidad a la estructura, ¿no? O sea, tenemos por un lado que los pisos se van desfasando, ¿no? Para lograr la inclinación, pero lo que se mantiene, ¿no? Es el núcleo central rígido, se mantiene totalmente vertical. Por eso es que decíamos que hasta cierto, los ascensores tienen que ir cambiando la posición para poder llegar al último nivel, ¿no? Entonces se da ese efecto, ¿no? Ese es, digamos, la solución estructural, ¿no? que se tuvo que plantear. Ahora, el dato que tenemos con respecto al diseño estructural, lo hizo una firma asociada, ¿no? de ingenieros, me parece que es la firma Leslie Robertson Asociados, ¿no? Que fue también la que calculó, ¿no? La que hizo el cálculo estructural de las famosas Torres Gemelas, ¿no? De Nueva York, ¿no? Las que fueron luego blanco de un atentado terrorista, ¿no? Hace unos años, ¿no? Esta firma fue la que diseñó, pues también hizo el cálculo estructural de las Torres Gemelas, ¿no? De Nueva York, ¿no? Un diseño del ingeniero Minoru Yamasaki, ¿no? Japonés. También el dato que tenemos es que esta firma de Leslie Robertson y Asociados hizo el diseño estructural de la torre del Banco de China en Hong Kong y el Museo MIHO en Japón, ¿no? Ambos proyectos diseñados por el arquitecto Leo Minpei, ¿no? El que también diseñó la ampliación del Museo del Louvre, ¿no? No sé si lo recuerdan, es una pirámide acristalada, ¿no? En París. Entonces, esta firma fue la que hizo los diseños de Leo Minpei y esta también la que desarrolló y le planteó la solución estructural para que Philip Johnson pudiera tener ¿no? Tal cual él lo había concebido, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el arquitecto es el que propone la solución estructural, ¿no? Ya el cálculo y todo lo que está referido al mismo ya es parte del trabajo de los especialistas, ¿no? Entonces, la parte estructural, la parte formal, la tiene que definir el arquitecto. Acá también hay otro dato importante, ¿no? Y ahora sí, aquí podemos ver un detalle un poco más de cerca de las torres, ¿no? Dice, para evitar malformaciones decidieron optar por elementos triangulares, ¿no? Estos de acá, pues, ¿no? Estos elementos triangulares que vemos acá, ¿no? Dice que dieron rigidez a la estructura, ¿no? De ahí las aspas gigantes que tenemos aquí en las caras, ¿no? En las fachadas laterales, y los dos triángulos en que se dividen las fachadas principales, ¿no? Estos de acá, ¿no? Entonces vamos a ver que en ambos casos se presenta lo mismo, ¿no? Entonces en las caras inclinadas tenemos estas aspas o estas diagonales acá gigantes que son de acero, ¿no? Y en las caras, ¿no? La fachada principal tenemos
estos dos triángulos invertidos, ¿no? Entonces, eso es también parte de la solución estructural. Pero se dan cuenta de que la estructura aquí también es parte de la arquitectura, o sea, no se esconde la estructura, se está mostrando tal cual, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que también nosotros podemos rescatar de esta obra, ¿no? Aquí está el dato que estábamos hablando, ¿no? Pues hay una ampliación aquí del núcleo rígido este de concreto y acero, ¿no? Que es la circulación vertical, ¿no? Dice, ya que los ascensores suben vertical y no diagonalmente, cada planta tiene un desarrollo distinto. Los ascensores se dividen en dos grupos, un primer grupo de 4 ascensores que sirve de la planta 1 a la 13 y otro segundo grupo de 4 ascensores que sirven de la planta 13 a la planta 26, ¿no? Esto es lo que nosotros veíamos en la planta que está el núcleo central, ¿no? Que es el que de alguna manera permite, ¿no?, distribuir todos los esfuerzos para que tenga la estabilidad la edificación, ¿no? Aquí vemos unas imágenes justamente del proceso, ¿no?, el proceso constructivo que se dio, ¿no? Y aquí podemos ver claramente, ¿no?, el núcleo rígido y cómo es que se fue desarrollando, ¿no?, las plantas. Cada una de esas plantas que, como hemos visto, tiene una distribución espacial distinta, ¿no? Es una estructura metálica, es un acero de A42 y A52, tanto para las armaduras, también hay un acero postensado, ¿no? Ya tiene todo un tema ahí ya que corresponde netamente a la parte estructural, ¿no? Pero nosotros es lo que tenemos que entender nada más. Aquí este es el corazón, este es el alma de toda la estructura, ¿no? Todo este núcleo central que luego ya se ve complementada con estos elementos que veíamos que eran estos también de acero, ¿no? Estas aspas, ¿no? Recuerden que el triángulo es elemento, es digamos, la figura geométrica indeformable por naturaleza, ¿no? Entonces acá también se aplicó ese criterio, ¿no? El criterio de aprovechar la indeformabilidad del triángulo para utilizarlo, ¿no?, y darle la rigidez del caso, ¿no? En cuanto al aspecto formal, y que a su vez también es estructural, ¿no?, las fachadas son eminentemente predominan muros cortina o vidrio y acero inoxidable, ¿no?, que es el de estas aspas gigantes que vemos acá, ¿no?, inclusive las aristas, ¿no? Entonces podemos ver aquí un claro ejemplo de estructura que a su vez se convierte también en un aspecto formal, ¿no? No escondemos la estructura, no esconde el arquitecto la estructura, sino más bien se aprovecha de ella para que forme parte, digamos, de la estética ¿no?, del edificio. Acá también hay unos datos importantes, ¿no? Acá también tenemos un par de imágenes, ¿no?, de estas famosas torres Kio. Dice, materiales. Las torres Kio son dos torres de cristal, granito y metal, ¿no? Creo que ya lo habíamos mencionado al comienzo, ¿no? El acero estructural con piezas diagonales, verticales y horizontales, ¿no? Acá también, ustedes lo pueden ver. Piezas diagonales, horizontales. Rodean un núcleo vertical reforzado y se pueden ver desde el exterior, formando parte de su atractivo, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? El brillante metal está colocado por encima de una piel de vidrio oscuro con una impresión cuadriculada en rojo, que son estas que vemos acá, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Cada torre tiene un helipuerto en lo alto, uno rojo y otro azul, ¿no? Me parece que el de la izquierda es el rojo y el de la derecha es el azul, ¿no? Es el caso de lo que le mencionaba, que tiene un helipuerto en la parte superior, ¿no? Pero estos son los materiales predominantes, ¿no? Y también la estructura que vimos hace un momento, ¿no? Acá hay unos detalles, ya acá hay unas imágenes ¿no?, de esto que estábamos mencionando con respecto a lo que es el aspecto formal ya en sí del edificio, ¿no? Y en el cual vemos, ¿no?, como también la estructura forma parte del mismo, ¿no? Y para terminar, ¿no?, me pareció interesante, ¿no?, esta frase, ¿no?, que de alguna manera resume, ¿no?, lo que nosotros como arquitectos debemos tener presente a la hora que demos una solución, ¿no?, estructural para nuestros proyectos arquitectónicos, ¿no? La arquitectura sin ingeniería sería solamente escultura, ¿no? Y es cierto, ¿no? De repente nosotros podemos hacer grandes cosas o digamos podemos tener unas ideas fabulosas, podemos hacer algunos proyectos o dibujos impresionantes, pero si no tiene el sustento estructural y no tenemos los criterios para darle la estabilidad, la resistencia, la rigidez, ¿no?, la funcionalidad,
y la estética a una edificación, de nada valdría, ¿no? De nada sirve, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos, este, hagámonos la idea que estamos viendo una obra arquitectónica, estamos viendo una obra pictórica, vale decir una pintura, y una obra escultórica. La única diferencia entre las tres es que la obra arquitectónica cumple un fin utilitario, mientras que la obra escultórica y la obra pictórica no cumplen con eso, ¿no? Simplemente es para admirar de repente la belleza del cuadro o la belleza de la escultura. En cambio, la arquitectura cumple un fin utilitario, ¿no? Cumple una función específica. Pero si esa obra arquitectónica a su vez es bella y es estable, ¿no? Creo que habremos cumplido con nuestra misión, ¿no? de proyectar edificios, ¿no? Que sean, digamos, útil para las personas. Y aparte de útil, que sean bellos y seguros también, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que les quería comentar, ¿no? Con respecto a esta referencia de hacer un análisis estructural de una edificación, ¿no? Entonces, en los ejemplos que les hemos pasado, podemos tomar como referencia un poco este procedimiento para hacer el análisis estructural, ¿no? del caso. Muy bien. Gracias por la atención, y en clase iremos de repente comentando algunas cuestiones adicionales, ¿no? Que tengan buen día.